Pues hola, me llamo Patricia Aira y soy la abogada de Ayudavets y hoy vamos a hablar sobre las principales cuestiones legales a tener en cuenta a la hora de vender tu centro veterinario. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Bueno, pues el primer paso generalmente en este tipo de procesos es cuando se recibe un contacto de una compañía que tiene interés en comprar tu centro. Normalmente va a ser pues, un fondo de inversión. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero es leer detenidamente cualquier documento que se reciba y lo segundo, nunca firmar documentos sin contar antes con el asesoramiento de un abogado. Esto es fundamental porque podemos asumir compromisos que quizás nos puedan perjudicar en un futuro. Bueno, en el caso de que finalmente nos interese la oferta que nos están haciendo, entraríamos en un proceso de negociación con ese fondo de inversión que tendrá que hacer una valoración de nuestro negocio para después comprarlo. Para eso se hará un proceso que se llama el proceso de due diligence o revisión legal, en el que tendremos que aportarle a nuestro potencial comprador pues una serie de documentos que nos van a solicitar. Por eso, nuestro negocio tiene que estar muy bien preparado para el momento en el que llegue el inversor. Cuando llega el momento de la compra, pasaremos a formalizar 3 contratos. El primero de ellos será el denominado APA o contrato de compraventa, que será un contrato por el que venderemos nuestro centro veterinario a un comprador. Ese contrato se firmará ante notario y en él habrá una serie de características muy importantes. La primera es que se cederá la totalidad del negocio, es decir, tanto la compañía como el negocio que forma parte de ella y los activos que están dentro de la clínica. La segunda es que se pagará un precio que deberá, y esto es muy importante, coincidir con la oferta inicial que nos han realizado desde el fondo de inversión. Ese precio normalmente se va a dividir en 2 partes, un precio fijo y un variable, también llamado success, que nos será pagado por el comprador siempre que cumplamos con una serie de condiciones que vendrán establecidas en el contrato. No obstante, estas son solo algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar el contrato de compraventa, que, como decía anteriormente, se firmará siempre ante notario. El segundo contrato, y no por ello menos importante, es el contrato de alquiler o arrendamiento del local. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente los fondos de inversión no suelen tener interés en quedarse con la propiedad del centro veterinario, de la clínica, sino que lo que suelen hacer es alquilarlo. Es importante que ese contrato esté sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos y a las condiciones que aplican en los contratos mercantiles de arrendamiento de locales. Y también es importante que cumpla ese contrato con los precios y resto de condiciones que aparecían en la oferta inicial. Y el último de los contratos, que además es el más importante para vosotros veterinarios, que generalmente vais a vender vuestro negocio cuando estáis en el pico más alto de vuestra carrera profesional, es el contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues porque generalmente este tipo de transacciones finalizan con la incorporación de vosotros, como profesionales, al equipo o fuerza laboral del centro veterinario que se ha comprado por parte del fondo de inversión. Es decir, vais a pasar de ser los dueños a ser empleados, ya sea como directores técnicos o generales del centro veterinario, pero ya no vais a ser los dueños, sino únicamente empleados. Por eso es importantísimo contar con un buen asesoramiento legal a la hora de negociar las condiciones del contrato laboral. Cuestiones que no solo tienen que ver con el salario, que es un tema muy importante, sino también con otras, como por ejemplo el horario de trabajo, el centro donde vais a trabajar, si vais a tener un equipo o no, también si vais a tener que realizar guardias, e incluso en qué zonas del país podríais realizar otras actividades veterinarias cumpliendo o no cumpliendo, dependiendo del caso, con la obligación de no competencia. Bueno, en todo caso y como resumen, como veis, a la hora de acometer una operación de compraventa de una clínica veterinaria, siempre van a aparecer temas legales muy importantes que deben ser tenidos en cuenta y analizados por un profesional. Por eso, el primer consejo que debéis seguir a la hora de plantearos la venta de vuestra clínica es acudir a un abogado que os pueda asesorar adecuadamente en el proceso. En este sentido, podéis contar con Ayudavets porque, como veis, tenemos uno de los mejores equipos legales que os puede asesorar en este proceso con todas las garantías. Un saludo.